Bienvenidos a Sentido Literario. Hoy tenemos un programa misterioso por dos motivos. Primero, porque Ángel Arribas, nuestro colaborador, ha encontrado en su biblioteca gigante unos libros que en principio él pensaba que nunca encontraría, porque hablamos de que la literatura inglesa en principio estaba presidida por Shakespeare y por Conan Doyle y gente así, y que literatura inglesa contemporánea no había. Entonces, como por arte de magia, estos libros aparecen en la casa de Ángel y nos lo va a traer. O sea que misterioso por un lado y misterioso por otro lado porque David Bowman, que es el nombre del escritor que viene después, nos presenta un libro que es el primero que presentamos en este programa con unos tintes egográficos, en el cual el autor, el nombre, es decir, el autor es el propio personaje del libro, pero no del todo. Así que, como es un poco lioso, lo vamos a explicar luego. Y su primer libro es Juana la Maliciosa. Así que quédense, porque ya le digo que va a haber muchas sorpresas. Bueno, pues nos encontramos aquí con David Bowman. Ha sido una visita inesperada. Teníamos tres escritores que estaban pendientes de venir y de repente se nos han quedado los tres. Está lloviendo fuera del plató, había unos truenos tremendos, una tormenta, y en ese momento ha caído un rayo, se ha abierto la puerta y ha aparecido una sombra. Nos ha dado una tarjeta, ha dicho que era David Bowman y que venía al programa porque sabía que se nos habían caído esos escritores, nadie sabe cómo, y bueno, hemos estado hablando con él. Nos ha dicho que su oficio, aparte de escritor, es investigador de místicos españoles del siglo de oro y viene a presentarnos su primer libro, Juana la Maliciosa. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por haberme recibido en tu estudio y en tu programa, que por cierto he tenido ocasión de ver alguna vez y que me parece interesantísimo. ¿Cómo es este trabajo de estar hoy un día en el Índico, otro día en fin, en el Pacífico, en el Mar Rojo, el Mar Muerto, buscando místicos españoles desaparecidos en el siglo de oro? Bueno, al Mar Rojo voy poco, al Mar Rojo voy realmente poco, sí. Pero bueno, David Bowman es un personaje ficticio que es el narrador del libro que tenía mucho interés en que conocieras, Juana la Maliciosa. Y bueno, yo tengo mucho interés por el tema de los narradores, de la narración. Yo en realidad no soy David Bowman, yo soy Francisco Latorre. Pero David Bowman es el personaje que escribe el libro que presentamos, Juana la Maliciosa. Y todo esto nace, Alejandro, por el interés o la curiosidad que yo siento por el tema del narrador en la literatura. El siglo XIX crea un narrador desdibujado, difuso, que no existe, que yo encuentro la gran manifestación de este narrador en Guerra y Paz, sobre todo en Guerra y Paz que hemos podido ver recientemente cuando se han hecho buenas traducciones y nos hemos enterado, yo por lo menos me he enterado de que no había leído Guerra y Paz hasta ahora, es decir, hasta que me he encontrado con él. Yo todavía no me he enterado. ¿Tú todavía no te has enterado? No. No, pues estas traducciones últimas, hay una que ha hecho bueno, no un argentino, él ha sido el editor, ¿no? Que es excelente, excelente. Viene una guía además de personajes detrás, etcétera, y vamos, es el novelón por excelencia, vamos, pero una novela maravillosa que nada tiene que ver con las cosas que conocíamos o que conocía yo pues, de cuando era chico en ¿cómo se llama esto? En literatura juvenil, ¿no? En colecciones de literatura. Te iba a preguntar juvenil. por las influencias de otros autores en ti después, pero bueno, ya que has sacado el tema. Hombre, pues no sé, hay autores que me gustan más o menos, no sé muy bien cuáles son mis influencias. Pero bueno, Juana la Maliciosa nace precisamente de esas meditaciones sobre el narrador en la literatura. Entonces, a mí me gustaba, tenía muchísimas ganas de tener un narrador que fuera personaje, ¿no? Recordando cosas que hacía gente del siglo XIX, ¿no? Por ejemplo, Germán Melville en Moby Dick, que empieza definiéndose, ¿no? Empieza, como dice, llamadme Ismael, dice, más claro agua, es decir, ya este es el que cuenta, este es el que narra y narra en primera persona una historia que le ha pasado a él. Directa, ¿no? Entre el escritor y el lector, ¿no? Bueno, yo aquí lo que he hecho ha sido ir un poco más lejos y entonces construir un personaje que le narra a David Bowman una historia. Ellos dos están en una terraza, en vacaciones, ¿En Ibiza? en Ibiza, no se conocen
y David Bowman está sesteando. Ha estado por la playa, ha comido muy bien, ha bebido y está pues con la calor y tal, allí tirado bajo un toldo en una terraza. Y entonces se acerca un tío pesado a contarle una historia, a contarle un rollo. Y lo primero que piensa Bowman es a ver cómo me quito a este plasta de en medio. Pero según el otro empieza a hablar y empieza a contar la historia, pues empieza a interesar, porque al fin y al cabo David Bowman es un profesor de lengua y de literatura española en Inglaterra, en el Reino Unido, y profesor de la prestigiosa Universidad de Cahill, según se cuenta en algún sitio, y se siente interesado por la narración, por el mismo contenido de la narración, por la manera como le va contando la historia. Sí. Y básicamente la historia, para resumir, es la historia de Juana, llamada la Maliciosa, que ha sido su amante y que le ha abandonado. Sí, pero es una novela difícil de encuadrar, ¿no? Porque tiene tintes de misterio, ¿no? Porque esa persona que va a contarle ese rollo desaparece en extrañas circunstancias. Y bueno, la desaparición de este personaje, de Tagomago, que es quien le cuenta la historia a Bowman, se cuenta en las 2 primeras páginas, se explica. Sí, es decir, o sea, que no hay ningún secreto. Es decir, David Bowman se lanza a escribir, él cuenta que explica que él se lanza a escribir cuando se entera de que Tagomago, que es navegante, es aficionado al mar, ha desaparecido en el mar, ¿no? Navegando con su barco, ha desaparecido. Eso le impresiona mucho en función de las cosas que le contó, y eso le obliga a reconstruir el relato que Tagomago le hizo a él. Sí, pero digo que es difícil de encuadrar porque, como tú bien cuentas, vamos, la imagen que se pueden formar los espectadores en casa es que tiene tintes de aventuras, pues eso, de misterio, por ese periodo más o menos, y luego, bueno, tintes eróticos, porque has dicho que la han clasificado como si fuera erótica, ¿no? Bueno, cosa que te ha sorprendido al final bastante. Me ha sorprendido mucho. Bueno, no me ha sorprendido, yo estaba muy preocupado con los aspectos, digamos, subidos de tono de la historia, que son muy subidos de tono. Sí. Claro, un lector de literatura erótica que llegue aquí, pues probablemente se sienta defraudado, porque es que si hay aquí 300 o 400 páginas, son 380 o 370, ¿no? Pues el erotismo en sí mismo pues no está ni en 50 páginas, es decir, todo lo demás es desarrollo, personajes, aventura y en fin, y otro sinfín, ¿no? de historias. Pero las partes, pues en fin, eróticas, digamos, son muy eróticas, son muy subidas de tono, es decir, no he tenido el más mínimo pudor porque era necesario para explicar las circunstancias del personaje o de los personajes, ¿no? que intervenían en ellas. Eran muy importantes definirlos por ese contexto, por otros muchos, pero por ese también, ¿no? por ese comportamiento. Sí. Con respecto a la trama, imagino que aparte de ese aspecto novedoso, ¿no? de autor-personaje, que es el que le cuenta la historia a David Bowman, que es a la vez el autor, la trama en sí ¿tiene algo que ver, es ficción total o tiene algo que ver realmente con absolutamente nada? Absoluta ficción. O sea, como dicen, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Es pura coincidencia. Como me decía un amigo, dice, menos mal que es pura coincidencia. Claro, porque tú habías sido además un lector de Borada desde que eras muy pequeño, ¿no? Pero luego toda la vida. Pero alguien te anima, ¿no? O un grupo de amigos, has contado antes cuando estábamos hablando. Uno es eso que dicen, ¿no? del lector-escritor. Uno ha escrito toda la vida, quiero decirte. Claro, no lo puedes evitar. No en serio, pero pues no lo puedes evitar. Es decir, cuando lees... Ayer me preguntaban, ayer estuve en la Feria del Libro firmando y vinieron unos chiquillos que los había enviado el profesor a entrevistarme a mí, cosa que me sorprendió muchísimo. Pero unos chiquillos de 12 años, yo estaba un poco nervioso porque claro, hay ciertas cosas que, hombre, en la Feria del Libro te pasa que vienen familias y claro, a la gente adulta no tienes problemas, pero claro, cuando veo a padres con chiquillos jóvenes, ¿no? Pues ya no pequeños, pero bueno, de 12 o 15 o 16 años y te preguntan, pues bueno, no sé muy bien, claro, cuando viene una persona mayor, pues bueno, le cuentas y tal, y pues, claro, pero eso me es un poco violento. Les decía, le comento, le decía a veces a las personas que venían así con chavales y tal, le comento que es una historia un poquito subida de tono, para un buen entendedor. Pero se lo habían leído antes, esos chavales se lo habían leído antes. No, los había mandado el profesor de literatura a hacerme una entrevista
como escritor, ¿no? Porque ellos querían saber cómo es un escritor. Ah, claro. Y entonces me preguntaban precisamente, ¿y cómo empezaste a leer? Y claro, yo me quedé así muy desconcertado, que es la pregunta que me has hecho, digo, no sé. Y son las típicas Yo preguntas estúpidas que hacemos los que presentamos programas ¿Cómo de empecé a literatura, andar? Pues no hacemos sé, entrevistas. yo me recuerdo siempre andando, no sé, me recuerdo siempre leyendo, no sé cómo decirte. Leyendo, fíjate tú, yo tengo recuerdos de chiquillo leyendo los carteles de la calle, ¿no? Los carteles de los cines, ¿no? Descifrándolos, ¿no? Sí. La Ourense de Arabia. A mí me pasó con las señales de tráfico, no sé por qué también. Con las señales de tráfico. Y tengo esa imagen así, ¿no? Pero ya tendría que ser un monigote yo de 6 o 7 años, no sé cuándo hacía eso, no sé a qué edad aprendí a leer, no lo sé. Y bueno, y libros, es que en mi casa mi padre era muy lector y había libros, y ahí vas a los libros, a las estanterías que tenía mi padre y te ponías a leer, yo qué sé, 20.000 leguas de viaje submarino, yo qué sé, Cleopatra, de Emil Ludwig, me acuerdo, cosas así que me fascinaban, no sé. Intentas también enseñar algo cuando escribes, es algo también didáctico, digamos, o tú lo concibes como entretenimiento y bueno, si es así ya está. Se te ocurren historias y las desarrollas, y yo lo había hecho muchas veces, nunca llevándolo hasta el límite. Lo que pasa es que lo que te decía antes de empezar, que uno tiene amigos que le animan. Y entonces esta vez se me ocurrió esta cosa, esta historia, ¿no? Esta ficción, y un poco haciéndome todas esas preguntas que me hago muchas veces, lo que decíamos antes del narrador y tal, y voy a intentar desarrollar la historia, voy a llevarla hasta el final, voy a llevarla hasta el final. Y entonces cuando la tuve se la enseñé, y me hicieron comentarios y tal, y yo los tuve muy en cuenta, hice algunas correcciones, aquilaté así algunas cosas, y la llevaron a una editorial y salió adelante, la llevaron ellos. Vamos, yo no me veo a mi edad y en fin, no me veo peregrinando por las editoriales con un manuscrito, vamos, además ¿cómo se dice? Tengo un sentido ridículo tremendo y al primer rechazo me tiraría al Manzanares ahí, ¿no? O sea, no sé. Bueno, un poco pero no es una necesidad, es decir, no es una necesidad que uno haya sentido, claro. no quiero publicar, no, uno escribe, pero un poco, claro. pues yo qué sé, como duerme o como come, ¿no? Claro. Dice, pues escribes sí, cosas. Como una ilusión vaga que hay por ahí, pero que tampoco es algo se te que ocurren cosas, y entonces las escribes y tal, y sobre todo desde el momento que hubo ordenadores, pero yo me recuerdo de jovencito con la máquina de escribir, con la Olivetti, Claro, estabas estudiando, estabas tal, y uno tiene una imaginación, yo en la mili escribía en la revista del cuartel y sí, hombre, loas patrióticas y cosas de estas, y algún permiso me gané. Aquí qué es lo que se lleva, ¿no? Tú te acercas, ves la revista, ves el tono, ves el estilo y dices, esto lo hago yo, y te metes y efectivamente. Uno además también tiene que gustarle escribir, porque si no el trabajo de escribir un libro entero es horrible, es muy pesado. Aparte, aunque te guste, es pesado. Si encima no te gusta. No, y yo nunca había escrito como esto, es decir, en plan profesional. Te coges y puedes apuntar una idea, puedes desarrollar unos diálogos, puedes tener un argumento, ¿no? Una escaleta. Ahora, escribirte 400 páginas en serio, es decir, vamos a escribirlo en serio, coño, eso son... Corriges mucho, eres de los que corrigen y vuelven y tal. Sí. Claro. O sea, escribo, yo me meto, y hoy día con el ordenador, tú fíjate, es que escribes y da gusto. No tengo ni me preocupo de... Pues soy un mecanógrafo infame, ¿no? Pero no me preocupo de nada, yo escribo. Y lo dejas ahí cocer, tú lo que tienes que hacer es producir. Producir y ya está. Tú tienes que producir, o sea, tener una idea, porque claro, no puedes producir a lo loco, pero tener una idea, un criterio y producir. Sí, pero no sabes cómo va a terminar el libro, es decir, no hay un esquema concebido. Tienes una idea aproximadamente de cómo va a acabar y de cómo empieza. No sé quién decía que una novela es un buen principio, un buen final y todo lo que hay en medio es cascajones. Si tú tienes un buen final y un buen principio, todo en medio te queda Y una pregunta a modo de curiosidad, ¿cuándo sabes que tiene que acabar? Porque en mi caso es cuando ya los personajes me empiezan ya a cansar, los veo ya repetitivos o quiero pasar a otra cosa. Entonces o los mato, los degüello, o planto una bomba y los mato todos. O los personajes no sé, se agotan por sí mismos, no lo sé. Lo que pasa es que los personajes son... A mí me gusta tener, o por lo menos me ha gustado aquí, me gusta tener claro un principio y un final, ¿no? Es decir, empezar bien. Es decir, hay que empezar, ¿cómo se dice? Hay que empezar por arriba y acabar en el Everest. ¿No? Y entonces, claro, cuando tienes un final alto, un principio alto y un final más alto, y tienes más o menos clara la historia, lo que sucede en medio, luego a partir de ahí los personajes van funcionando y tal, pero claro, si lo tienes que dirigir todo hacia ese final, pues vas realmente subiendo. O sea, eso es inevitable. Luego hay que ser... Lo que dice Carrasco, el de Intemperie, ¿no? Que hay que podar mucho. Pues hay que podar mucho. Es decir, hay que ser muy exigente con uno mismo, no enamorarse de textos bonitos y trabajar la estructura, como dice
Pérez Reverte, ¿no? Que es el gran maestro. O sea, es que, vamos, yo a Pérez Reverte lo leo con ¿cómo se dice esto? Con fruición. Con fruición, o con, no sé exactamente lo que significa fruición, pero como sí con empeño, como con estudiando. Con estudiando. Y hombre, y hay cosas que me gustan mucho y otras que me gustan menos, pero hasta cuando me gustan, como decía uno, cuando me acuerdo cuando se estrenó la película Muerte en Venecia de Visconti, yo le pregunté a uno, digo, ¿y esto qué tal es? Y me dice, una mierda. Me dice, una mierda, pero es de Visconti. Claro. Bueno, pues con Reverte, que no tiene ninguna mierda, pero que tiene cosas que a mí particularmente me interesan más que otras, hasta las que me interesan poco o nada incluso, tienen intención, tienen interés y tienen... porque es un tío que sabe mucho. Vaya. Sí, yo he de decir que hay alguna cosa que él también me gusta bastante, pero hay alguna cosa, no sé si tú coincidas conmigo, aunque esto, bueno, está fuera de un poco de tono, pero bueno, es decir, a mí lo que no me gusta es cómo acaban las novelas. Es decir, hay algunos finales... Las de Reverte. De algunos hay una novela o dos están en particular. Tan bien construidas. Eso sí, la construcción, o sea, sí, claro. Es que están tan bien armadas que eso sí. a mí lo que a mí a veces lo que yo en mi ¿cómo se dice? En mi soledad, ¿no? Sí, contra la novela, a veces me rebelo y me digo, coño, ¿por qué con esta estructura tan fantástica pones este estuco tan feo, joder? Es decir, pones el vestido, coño, tío, que lo tienes tan bien armado, joder, claro. Pero son... Joder, yo qué coño sé, yo creo que es que a veces es que somos muy, o yo soy muy tonto cuando leo, digo, joder, tío, lee y si no te gusta lo tiras y lo dejas, claro. Yo qué sé y tal. No, yo me pongo como claro, a sí, estudiar, a mí también me pasa como... un poco, ¿no? Yo también como que leo con una obsesión y cuando es un libro que tiene pues una trama de misterio, que no es un libro, unas biografías o que hay un misterio, sí que es verdad que quiero sorprenderme. Entonces, cuando estoy esperando, ¿no? Avanzo rápido, le quito horas al sueño y tal. Y cuando veo que igual el final es un puff, o sea, es que igual, no sé qué novela es en la que hay una trama que, vamos, que es perfecta, ¿no? Y que pasan cosas tremendas y súper importantes y al final la novela acaba en un tiroteo en un piso, con 2 balazos y tal. No sé si es la carta esférica, bueno, no lo sé. Y entonces que ya no recuerdo porque lo... Si es la carta esférica concretamente no la he leído. No lo sé, ya no lo sé, hace ya mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, no sé, es decir, luego también es importante la documentación, ¿no? Con respecto a esto, te iba a preguntar la forma y el fondo. Si tú crees que es un 50% cada cosa. Yo creo que todo es forma. Que todo es forma. Es decir, que el fondo configura la forma. O sea, ¿la forma configura el fondo? No, el fondo configura la forma. El fondo configura la forma. Es decir, claro, si es que creemos en fondo y forma, pero claro. Bueno, vamos a ceñirnos a estas viejas definiciones, ¿no? Sí. Es decir, tú quieres contar una cosa y quieres contar una determinada historia y quieres generar una serie de sensaciones con los personajes y con las situaciones. Todo eso conforma una manera de contar, evidentemente. Nos pasa que yo pertenezco a una generación que nos marearon mucho con el estilo, ¿no? La belleza del estilo, lo bien escrito, lo tal. Claro, uno se hace mayor y se da cuenta que lo bien escrito es lo que dice exactamente lo que quiere decir. Eso es lo más sencillo, es lo que decía Delibes, ¿no? O sea, y aparte... Coño, Delibes, es que claro, Delibes te lo han vendido como el modelo de la sencillez y no, es muy difícil. ¿Se puede decir aquí, manda cojones? Ya, decir, digo, coño, con Delibes, joder, es que claro, otro maestro absoluto, o sea, claro. Eso es que claro... Él decía que escribía de oído. Que lees, que él dice que escribe de oído, pero miente como un concejal. Claro, porque me refiero, yo si escribo de oído no pongo comas ni puntos ni nada, absolutamente. Pero sí. A mí es una de las cosas que me hace gracia de Delibes, que dice, no, es que Delibes escribe el idioma castellano, ¿no? Sí. Esa idealización, ¿no? Que hace la gente que no la hace Delibes. Sí, que es como un castellano, me refiero... castellano, ese castellano rural, pero rural, bien escrito dice, y tal. Sí. Una mierda, se lo inventa todo. La gente no habla así, claro. Se lo inventa todo, se inventa un país, se inventa un territorio, como dice Reverte, es el territorio del Delibes, o sea, es acojonante, pero se lo inventa todo sale de aquí, está todo aquí. Lo genial de Delibes es que nos hace creer a todos que hace novela magnetofón, de aquella que decían los americanos, ¿no? En los años 60, ¿no? Los hijos de Sánchez. No, pues coño, el Delibes se sienta en su... Hombre, lo que pasa es que es muy campero, ha andado mucho por el monte, claro. Es un hombre... Con muchos términos. Con muchas sensaciones, con un vocabulario términos, que ya quisiera yo. Y claro, y se sienta y se pone a inventar. Y claro, tiene el talentazo, que ese es el talento, de hacerte creer que todo aquello está hecho con un magnetofón, vaya, que lo estás viendo. Sí, pero no. Pero qué va. Vamos, yo tengo la teoría de que no tiene nada que ver, se lo inventa todo. Ahora... Tiene por ahí personajes que luego le hacen películas, ahora pienso en el disputado voto, el señor Cayo, que luego le hacen películas y claro, lo machacan. Claro. El disputado voto, el señor Cayo.
con Raval, que está fascinante como señor Cayo, pero el disputado voto, leída, es maravillosa. O sea, el personaje de Cayo es maravilloso. Los diálogos, la descripción, el pueblo, etcétera, vamos, es fantástico. ¿No? Y aquí en España, en la segunda mitad del siglo XX, hemos tenido tíos cojonudos, y aún tenemos, vamos. Ahora estoy pensando en Llamazares, ¿no? Que, Julián Llamazares, sí. La lluvia amarilla era portentoso. Mira que es un libro desde el punto de vista del estilo depurado, o sea, trabajado hasta el límite, que Llamazares no es en general así, es decir, es un hombre que escribe como muy a la patalayana, yo diría a veces que hasta descuidado, con perdón, porque claro, es decir, estoy hablando de Dios y además lo admiro muchísimo, pero lo digo también lo decían de Baroja, que es quien nos enseñó a escribir, ¿no sé? Y ahora he hecho la última, no sé si la has leído, la de distintas maneras de mirar el agua, que son 200 páginas que se lee en 3 horas, en un viaje en autobús te lo lees. Una cosa prodigiosa, de esas que te hace sentir envidia pura de cómo se puede escribir así. Pero no bello estilo, es decir, cómo se puede escribir así, no bello estilo. Es decir, cómo se puede construir una historia. Bueno, yo creo también que los paneles de estudio, sobre todo la gente de mi generación, los hemos sufrido bastante porque se nos han enseñado muchas cosas que eran innecesarias y las cosas importantes no. Y tenemos un déficit en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando he intentado leer cosas distintas, que he leído, bueno, al final pues ya te vas acostumbrando, ¿no? Pero cuando he leído novelas que no son novelas traducidas de Estados Unidos, tal, John Grisham, lo que sea, decir, es novela española o tal, sí que es verdad que hay una dificultad de fondo a la hora nosotros de procesar esa información. Yo, por ejemplo, Los Santos Inocentes me cuesta bastante... ¿Ah, sí? Bueno, me cuesta un poco, es decir, acostumbrarme a esa forma de narrar que es tan buena, pero me cuesta, porque nuestros esquemas a la hora de organizar frases y tal es distinto. Y así, por ejemplo, vamos a un libro, creo que se llama 2 días de caza, o un libro de caza, de Delibes también, lo tuve que dejar a la página número 10 o 20, creo que cuenta como 2 días, ¿no? El primer día que se abre la temporada y el último día lo tuve que dejar porque aparte de la forma de escribir que tiene, que lo sé apreciar, pero me cuesta entenderlo bien o disfrutarlo bien, ya todos los términos que hace, me refiero rurales, de campo, ¿no? Entonces ahí en ese Le voy a decir una cosa, amigo Alejandro, le voy a decir una cosa. Los libros no se leen, los libros se conquistan. Se conquistan, efectivamente, sí. Yo tuve 20 años el Volverás a Región de Benet en mi mesilla de noche. Sí. 20 años, 20 años, peleándome con él. Y hablábamos de cosas con... ¿Tú lo has leído? No, que va. ¿No has leído? No. Pero intenté leer Retrato de un artista adolescente de Joyce, como Ulises, que hablemos con Ángel, de Damaso Alonso, es la traducción. Ah, bueno. Pero aún así es complicado. Ya digo que yo creo que nuestra generación... Debe ser buena, ¿no? La traducción de Damaso es famosa. Es buena, pero ya digo que cuesta mucho, tienes que echarle bastantes ganas. O sea, no es un libro... es un libro en el que tienes que obligarte a leer. Yo leí, de eso te da la gracia, y estaba en Círculo de Lectores, es un libro de Círculo de Lectores, me hace 1000 años. Una traducción de los dublineses de Joyce, que había hecho Cabrera Infante, con traduciendo el argot, ¿no? Dublinés a argot cubano. Y lo tuve que dejar a las 10 páginas porque es que no me lo creía, o sea, me ponía malo. O sea, era una cosa así, ¿verdad? Claro. Claro, es que ahora te lo estoy contando como si lo estuviera leyendo, porque es que era como si lo estuviera, yo lo leía como si lo estuvieran diciendo, y era cubano. Y claro, me producía un cortocircuito, lo tuve que dejar, ¿no? Y son difíciles de traducir, pasa también con ¿cómo se llama? Joder, esto está tan de moda, ahora se me ha ido ¿cómo se llama? Absalón, ¿cómo se llama este autor americano? Joder, ahora se me ha ido el santo al cielo. Que escribe con argot, pasa también con el Mark Twain, por ejemplo, con el Huckleberry Finn, que son dificilísimos de traducir. Es decir, que, vamos, yo con el americano ahora se me ha ido el santo al cielo, coño, mira que es un hombre que hacía guiones de cine, le hacía los guiones a Howard, no sé cómo se llama este hombre, bueno, que es dificilísimo de traducir, y yo me cuesta muchísimo leerlo, y claro, desgraciadamente no lo puedo leer en inglés. O Conrad, las famosas traducciones de Conrad, yo que soy fanático de Conrad, yo creo que me he leído, no sé si todo lo que hay en español, pero muchísimo, llego a tener distintas traducciones. Sí. Me acuerdo que una vez viajé a Buenos Aires, estuve 15 o 20 días en Buenos Aires y anduve buscando traducciones argentinas de Conrad. O sea, traducciones que hubieran hecho editoriales argentinas, porque estaba yo obsesionado con ese hombre, ¿no? Me parece un tema súper interesante. Así que, David, otro día
todo continuará, o sea, como el misterio. Me he enrollado demasiado. Igual, no, quizá. pero como el misterio, igual que has aparecido por la puerta misteriosamente, pues volverás, o sea que no hay ningún problema. Así que nada, ya nos contarás qué tal ha ido, porque ahora lo de la Feria del Libro todavía está reciente. Y nada, y oye, cuando tengas otro libro, otra novedad, vienes o cuando simplemente quieras, ya sabes que esta es tu casa, así que muchas gracias. Nos hemos reído Y mucho. muchísima suerte. Bueno, lo he hecho medio bien, sí. Genial. Bueno. Y a ustedes, quédense ahí, porque ahora venimos con la segunda parte del misterio, que son esos libros que ha encontrado Ángela Rivas en su casa.